En 1998, Mónica Lewinsky no podía salir de su apartamento sin que las cámaras la siguieran. Todos los presentadores de programas nocturnos se burlaban de ella. Todos los periódicos imprimían su nombre. Le ofrecieron fortuna tras fortuna para contar su historia. Solo una entrevista le pagó $1 millón. Su contrato por un libro valía $500,000. Pero algo extraño ocurrió. El dinero desapareció casi tan rápido como llegó. Hoy, su cuenta bancaria tiene un número que no corresponde a su fama. Y la razón lo cambia todo lo que creía saber. El 23 de julio de 1973, Mónica Lewinsky nació en San Francisco. Su padre, Bernard Lewinsky, era un rico médico oncólogo. Su familia había escapado de los nazis en los años 20, primero huyendo a El Salvador, luego a Estados Unidos cuando Bernard tenía solo 14 años. Por el lado materno, las cosas eran igual de inusuales. El abuelo de Mónica era un judío lituano. Su abuela nació en China, en la ciudad de Tianjin controlada por los británicos, hija de padres judíos rusos. Esas raíces estaban llenas de supervivencia y reinvención, y Mónica heredó esa energía. Su madre, Marcia Lewis, no era solo ama de casa, también perseguía la fama. En 1996 escribió un libro sobre los tres tenores. Desde el principio estaba claro, era una familia ligada a la celebridad, la ambición y el escándalo. Creció en Beverly Hills, en una mansión de estilo español valorada en $1.6 millones en los años 80. La clínica de su padre generaba $37,000 al mes. Eso equivale a más de $400,000 al año. Gastaban a lo grande, $20,000 al año en vacaciones, conducían Cadillacs y Mercedes, e iban a la Sinfónica. Los propios gastos de Mónica eran escandalosos para una adolescente. $720 al mes en clases de tenis, $300 para una niñera, $100 solo para el cabello. Asistía a escuelas de élite, primero a Sinai Akiva, luego a John Thomas Day en Bel Air. Sus compañeros eran hijos de productores de Hollywood. Los chicos recibían autos de lujo en sus cumpleaños número 16. Era un mundo de ensueño, pero detrás de los portones, todo se venía abajo. Todo colapsó cuando Mónica tenía 14 años. El matrimonio de sus padres se desmoronó en 1987. El divorcio fue brutal. Marcia acusó a su esposo de infidelidad e incluso de comprar regalos para su amante en Tiffany y Louis Vuitton. Hubo estallidos violentos. Mónica escuchaba a su padre gritar cosas como, «Eres una maldita idiota». Prohibió que los hijos hablaran durante la cena. Las cuentas de terapia por sí solas costaban $1,800 al mes. Mónica tenía sus propias sesiones, que costaban $760. Años después, grabada en cinta, admitió, «Me criaron con mentiras. He mentido toda mi vida. No era solo un hogar roto, era un caos emocional, y sembró una semilla peligrosa». Mónica aprendió desde temprano cómo el poder, el dolor y la deshonestidad pueden entrelazarse. En la escuela, Mónica intentaba escapar a través del teatro. Se unió a un grupo dramático muy unido y allí encontró consuelo. Pero cuando su profesor de teatro se suicidó, le afectó profundamente. Se transfirió de Beverly Hills a Bel Air Prep, una escuela cara conocida por recibir a hijos ricos con problemas. Costaba $12,000 al año y solo tenía 7 alumnos en el último año. Mónica era una de ellos. Se volcó en el coro, el arte y el teatro, llegando eventualmente a ser la oradora de la generación valedictorian. Su anuario insinuaba sus ambiciones. Citaba a Ezra Pound y al Dr. Seuss. Sus compañeros creían que un día sería famosa. Tenían razón, pero nadie predijo lo que vendría. Cuando Mónica tenía 19 años, comenzó una relación que duró 5 años con su exprofesor de teatro de secundaria. Se llamaba Andy Bliller. Tenía 40 años, estaba casado y tenía hijos. Mónica lo siguió hasta Portland, Oregón, cuando empezó la universidad en Lewis y Clark. Increíblemente, Bliller también mudó a toda su familia allí. Mónica incluso cuidaba a sus hijos mientras seguía acostándose con él. Era amiga de su esposa. La situación era retorcida. El abogado de Bliller dijo más tarde que Mónica estaba obsesionada con el sexo y tenía la costumbre de exagerar las cosas para mejorar su imagen. Antes de irse a Washington, D.C., les dijo a los Bliller, «Voy a la Casa Blanca a conseguir mis rodilleras presidenciales». Llamaba a Bliller hasta 5 veces al día. Incluso mientras se involucraba con el presidente Clinton, seguía contándole todo a Andy, quejándose de que Clinton solo quería sexo oral. El patrón era claro. Mónica buscaba poder, peligro y validación en hombres mayores que ya estaban comprometidos. En Lewis y Clark,
Mónica estudió psicología. Tenía sentido. Le fascinaban las personas, las emociones y el control. Incluso soñaba con trabajar para el FBI. Irónicamente, dijo más tarde, si trabajé con el FBI como objetivo federal, tenía una personalidad fuerte y amigable. Los profesores decían que era del tipo de persona que empieza a hablar contigo de la nada. Pero sus amigos notaban algo más oscuro. No sabía guardar secretos. Chismeaba. Hablaba abiertamente sobre su relación con Blair. El estrés la llevó de nuevo a terapia. Intentaba entenderse, aunque seguía en espiral. Se graduó en 1995 a los 22 años con un título en psicología. A pesar de todo, estuvo en la lista de honor. En su último año, tenía 3 trabajos. Vendía corbatas en un kiosco del centro. Hacía prácticas en un centro de salud mental, aunque no le fue bien allí. E hizo una pasantía en un grupo de ayuda legal, donde recopilaba datos para ayudar a personas a evitar la cárcel. Su corazón parecía estar en el lugar correcto. Quería ayudar a los demás, solo que no sabía cómo ayudarse a sí misma. Entonces llegó el giro del destino. Un mes después de graduarse, Mónica consiguió una pasantía no remunerada en la Casa Blanca. Obtuvo el trabajo gracias a una amiga poderosa de su madre, una donante del Partido Demócrata. La pasantía era en la oficina de Leon Panetta, jefe de gabinete de Clinton. No tenía experiencia política, ni cualificaciones especiales, solo un título y las conexiones adecuadas. En noviembre de 1995, la mayoría del personal de la Casa Blanca fue enviado a casa cuando el gobierno federal cerró por una semana. Pero a las pasantes no remuneradas como Mónica Lewinsky se les pidió que se quedaran. El daño fue devastador. Mónica no podía dormir, tenía problemas para comer y admitió que quería morir. Su madre se mantuvo constantemente a su lado, aterrada de que la humillación pudiera llevarla al suicidio. Después de 6 meses bajo investigación, Mónica accedió en julio de 1998 a testificar ante un gran jurado a cambio de inmunidad total, protegiéndola de cargos por perjurio y obstrucción. El 17 de agosto de 1998, Clinton testificó bajo juramento y dijo, infamemente, depende de cuál sea el significado de la palabra, es, punto. El Congreso lo acusó formalmente por perjurio y obstrucción, pero el Senado lo absolvió, dejándolo en el cargo con la mancha del juicio político. Los reflectores se enfocaron en Mónica. En marzo de 1999, dio una entrevista con Barbara Walters vista por 70 millones de personas, ganando casi $1 millón por los derechos. Publicó la historia de Mónica con Andrew Morton, revelando detalles privados y condenando las tácticas de Kenneth Starr. Intentó reconstruir su vida. Firmó un contrato de pérdida de peso con Jenny Craig, lanzó una línea de bolsos, e incluso presentó un programa de citas en Fox, pero cada emprendimiento sufría bajo la sombra del escándalo. Fox apostó a que Mónica atraería audiencia, y al principio funcionó. El programa se estrenó con buenos índices de audiencia. Los críticos decían que finalmente había encontrado su camino, pero regresó la reacción negativa. Los espectadores protestaron que lucrara con su pasado. Las calificaciones bajaron rápidamente. El final del show fue recortado de 2 horas a 1. El programa duró solo 5 episodios. Aún así, Mónica demostró que podía sostenerse frente a la cámara. Entre 2000 y 2003, apareció en televisión en todo el mundo. Participó en The Tom Green Show, donde ella y el presentador buscaban telas en casa de sus padres. En un programa del Reino Unido llamado Monica's Postgirls, reportaba sobre la cultura estadounidense. Apareció en Suecia en Nick Chaparral y conversó con Graham Norton en el Reino Unido. En Estados Unidos, fue invitada en The View y Jimmy Kimmel Live. Estas apariciones eran su forma de demostrar que era más que un escándalo. Pero la avalancha de entrevistas también dejaba claro que aún estaba atrapada en la misma historia. Entonces algo cambió. En junio de 2014, Mónica rompió el silencio en un ensayo de 6,000 palabras en Vanity Fair titulado Vergüenza y Supervivencia. Habían pasado 16 años desde el escándalo. Había rechazado más de $10 millones en ofertas durante ese tiempo. Ninguna le parecía adecuada. Lo que la motivó a hablar fue el suicidio de Tyler Clementi, un estudiante de 18 años que fue humillado públicamente en Internet. La madre de Mónica rompió en llanto. Recordó las noches de 1998 cuando temía que Mónica se quitara la vida. En el ensayo, Mónica contó sobre una entrevista de trabajo donde le dijeron que necesitaría una carta de recomendación de los Clinton para ser contratada, ya que Hillary podría postularse a la presidencia. Esta vez, el mundo la escuchó de otra manera.
Ya no era una broma, era una sobreviviente con algo real que decir. En marzo de 2015, dio una charla TED titulada El precio de la vergüenza. En solo 20 minutos, se volvió viral, más de 20 millones de visualizaciones. Se llamó a sí misma la paciente cero de la humillación pública en la era de Internet. La reacción fue brutal al principio. Trolls en Internet llenaron su página de Facebook de odio. Uno incluso la culpó por el 11S y por la derrota electoral de Al Gore. Pero después llegó el apoyo. Finalmente, la gente empezó a entender el daño que puede causar la humillación pública. Su charla llegó a tantas personas como caben en el Madison Square Garden, multiplicado por 1000. Para 2021, Mónica se había convertido en un nombre serio en Hollywood. Su productora, Altending, firmó un acuerdo de exclusividad con 20ª Televisión, el estudio detrás de Los Simpson y DC Suez. Fue productora de Impeachment, American Crime Story, que se estrenó en septiembre de 2021. El programa contaba la historia que casi la destruyó, pero esta vez ella tenía control creativo. El presidente de 20ª Televisión elogió su pasión y talento para contar historias. Ya no solo sobrevivía, estaba construyendo algo. Incluso coprodujo el documental de HBO Max 15 Minutes of Jam. No era solo un título, era su vida convertida en una lección para el mundo. A pesar de los rumores salvajes en Internet, la fortuna de Mónica no es de $50 millones. En 2025, se estima en alrededor de 1.5 millones, y cada centavo lo ganó ella. Su libro le generó $500,000. Su entrevista con Barbara Walters le dio $1 millón, pero la mayor parte de sus ingresos actuales proviene de conferencias, trabajo de concientización y sus acuerdos de producción. Rechazó ofertas de más de $10 millones porque no se alineaban con sus valores. Esa decisión frenó su recuperación financiera, pero le dio algo mucho más poderoso: credibilidad. Y ahora, está ayudando a otros a recuperar sus propias historias. En febrero de 2025, lanzó un podcast llamado Reclaiming. En el primer episodio, se abrió como nunca antes. Admitió que, en Washington D.C., realmente pensaba que le importaba al presidente Clinton. Creía que había un futuro. Ahora sabe que no era así. En el programa, conversa con invitados como Olivia Munn y Alan Cumming sobre cómo recuperarse después de una humillación pública. El podcast no es solo contenido. Es un salvavidas para personas cuyas historias fueron secuestradas. En The Late Show with Stephen Colbert, dijo que su invitada soñada sería Taylor Swift, alguien que entiende lo que es ser arrastrada públicamente.